Hola hermanos, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien, listos para meditar en algunos dos pasajes de la palabra de Dios en esta noche. Y nuevamente Anita está conmigo y vamos a empezar este tiempo de devocional. Queremos recordarles a los hermanos y amigos que están conectándose por primera vez, estamos teniendo estos tiempos devocionales. No son estudios bíblicos profundos, pero sí es un tiempo devocional en el que nosotros meditamos en algunos textos de la palabra, y conversamos un poquito sobre el día y al final oramos. Vamos a intentar hacer esto en estos días, que son los días aparentemente de mayor crisis, y por toda la semana. Antes que nada, mañana estaremos en el culto de la Iglesia Bautista Universitaria. Arranca la transmisión a las 9:30, pero no a través de este canal de la misión, porque esta es la misión bautista de Llano Grande. El culto será transmitido desde el canal de la Iglesia Bautista Universitaria. Yo voy a estar predicando y vamos a tocar mañana un tema muy interesante: cómo mayordomar la crisis. Qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de eso. Pero en esta noche yo quisiera que arranquemos leyendo algo que uno de nuestros amigos puso en nuestro perfil de Facebook. Él dice, el coronavirus ha hecho el favor de recordarnos algunas cosas. Primero, que Dios es soberano, que el hombre es infinitamente frágil, que todos somos iguales, que orar es indispensable, que la Biblia da esperanza, que congregarnos es un privilegio que por ahora no podemos disfrutar, congregarnos físicamente, y que la familia es un tesoro y que parar es posible. Uno de estos puntos es sobre la oración y la Biblia. Me gusta el número 4 y 5, que orar es indispensable y la Biblia es quien nos da a nosotros esperanza. Así que su Biblia abierta, vamos a meditar en dos expresiones del Señor Jesucristo, pero que vienen de dos textos seguidos que están en Lucas, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 18. Y mi esposa Anita va a leer Lucas capítulo 18, los versículos 1 hasta el 8. Esta es una parábola que se titula Parábola de la viuda y el juez injusto. Vamos a leer la parábola de corrido y luego vamos a meditar algunas cositas allí. Y luego vamos a empatar con la perícopa, el texto que viene después, porque estos dos pasajes son hermanitos, hermanos, vamos a decir. Entonces es como la mano izquierda a la mano derecha. Para que entiendas la parábola de la viuda y el juez injusto, hay que leer y estudiar la perícopa que sigue, ¿de acuerdo? Entonces, con su Biblia abierta, Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8. Leemos la palabra del Señor y luego meditamos un poquito en esto, ¿de acuerdo? Muy bien, leamos. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y le dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Palabra del Señor. Esta es la parábola de la viuda y del juez injusto. Luego Anita va a ayudarnos a leer la siguiente parábola, pero noten una cosa bien interesante. Las parábolas, como ustedes saben, son relatos
de carácter espiritual, pero con elementos de carácter material, de carácter terrenal, vamos a decir. Y los eruditos bíblicos dicen, muchos de ellos, muchos eruditos bíblicos serios, dicen que muchas de las parábolas de Jesús no eran historias completamente inventadas por Jesús, es decir, que él se las creó absolutamente de la nada, sino que más bien eran historias conocidas por él, historias tradicionales que la gente contaba de los padres hacia los hijos. Eso se llama la tradición oral. La cultura judía, antropológicamente hablando, es una cultura oral, no es una cultura escrita. Es decir, mayormente el contenido de lo que la cultura tiene son dichos, historias, proverbios que los padres contaban a los hijos y de generación en generación. Eso se llama tradición oral. Entonces, muchas de las historias que encontramos en las parábolas vienen de la tradición oral, es decir, de historias, de experiencias, de anécdotas que los muchachos judíos escuchaban de sus padres, de sus abuelos, tatarabuelos y así. Entonces Jesús cuenta esta parábola. Lo que él hizo fue escuchar estas historias, reeditarlas y ponerlas en el contexto del reino de Dios. Este es el punto clave, ese es el aporte, el valor agregado, vamos a decir, de lo que Jesús hace con esta tradición oral. Entonces, en esta historia cuenta la experiencia de una viuda que en el contexto judío una viuda era lo más desechado, lo más desechable de la sociedad. Para empezar, ser mujer ya era una maldición. Segundo, ser viuda era una segunda maldición, porque los judíos pensaban que Dios le había quitado su marido por sus pecados. Y no sabemos si esta viuda tenía hijos, aparentemente no tenía hijos porque no se los menciona. Entonces, probablemente esa era otra maldición. Era mujer, viuda, sin hijos y por supuesto pobre, mendiga, menesterosa. Pero esta viuda va donde el juez y Cristo en esta historia dice, precisa que el carácter moral de este juez no era bueno. Era un juez injusto, malo, de esos jueces corruptos, como los que tenemos en nuestra sociedad ahora, donde en su corte campeaba la impunidad, la inmunidad, la corrupción, la coima, y el cohecho y todo ese tipo de cosas. Era un juez malo, un juez perverso. Pero esta viuda, no obstante de que este juez era así, ella iba cada vez y cuando a pedir justicia a este juez. Y el juez un día dijo, bueno, yo ya estoy molesto, algún día esta señora me va a hacer perder la paciencia, así que yo no temo a Dios, ni temo a hombre, yo no temo a nadie, pero voy a hacerle justicia a esta mujer para que me deje en paz, para que me deje tranquilo. Entonces es bien interesante notar eso porque Jesús va a hacer un paralelismo entre ese juez malo, ese juez corrupto, indigno, abominable, pues mala persona, con Dios mismo. Y dice el versículo 6, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Ahora, versículo 7, ¿y acaso Dios, que se entiende es el juez justo, bueno, misericordioso, benevolente, santo, 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 maravillosamente amoroso, el cual no tolera absolutamente la noción de pecado, de corrupción, de iniquidad, de abominación? Él es un juez diferente. Él es un juez precioso y está a nuestro favor. Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche. Si el juez injusto hizo justicia al final, aunque sea a la fuerza, ¿verdad? Pero nuestro Dios es un Dios justo. ¿Acaso Él no hará justicia? Pero a los escogidos, y ojo, que claman de día y que claman de noche. Porque la clave de la parábola está en el versículo 1 del texto que Anita leyó. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lastimosamente nosotros necesitamos a veces un estímulo histórico muy agresivo, como una pandemia o una cosa así catastrófica, para entender esta necesidad de orar siempre y no desmayar. Yo sé que usted está orando como nunca en su vida antes, ¿sí o no? Uy, está orando hasta dormido. ¿Por qué? Porque
Bueno, tenemos miedo, tenemos preocupación y cosas así, y eso no es malo, está bien. El problema es que oramos cuando hay peligros. Pero Jesús dice que debemos orar siempre. Esa es la palabra clave, ese adverbio de modo, siempre, con pandemia o sin pandemia, con coronavirus o sin coronavirus. La necesidad de orar siempre y no desmayar en esto. Entonces, versículo 8, Jesús hace una pregunta que usted y yo tenemos que contestar en esta noche. Y mientras dormimos y esperamos el día de mañana en la gracia de Dios. Él dice, pregunta, Jesús te pregunta a ti, Él me pregunta a mí. Dice, os digo que pronto Dios justo, les hará justicia. Pronto Dios les hará justicia a sus escogidos que claman día y noche. Pero, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y tú puedes ver que la conexión entre orar siempre y tener fe. La palabra fe aquí en el griego, aunque este es un estudio devocional, pero debemos explicarla, es pistis. Pistis, y el verbo es pisteuo. Se traduce normalmente en español o en inglés o otros idiomas como creer. Y está bien, no es malo traducirlo como creer, porque de hecho parte de la carga conceptual de esa palabra en griego es creer. Pero más que creer, pistis significa confiar. Confiar. Entonces, orar y confiar. El que confía de verdad en el Señor ora todo el tiempo sin desmayar, siempre. Esa es la enseñanza de esta parábola. No esperar un hecho catastrófico como lo que estamos viviendo, porque en realidad es una catástrofe mundial, es una pandemia y eso tenemos que entenderlo bien. Pero Jesús dice, es necesario orar siempre y sin desmayar. Pero cuando yo venga de nuevo, dice él, hallaré fe suficiente. En otras palabras, ¿encontraré a mis hijos orando siempre sin desmayar? Esa es la pregunta. Y la segunda perícopa nos va a ayudar a contestar la pregunta de Jesús, ¿de acuerdo? Así que vamos a pedir a Anita que nos ayude con la lectura del pasaje que sigue allí luego de este. Estamos en Lucas, para quienes se unen a esta transmisión, en Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8 es la parábola que hemos meditado. Ahora vamos con la parábola del fariseo y el publicano, cuyo tema otra vez es la oración. A unos que confiaban en sí mismo como justo y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Es interesante, las parábolas, como ya explicamos hace un ratito, son relatos de la tradición oral de la cultura judía, de la cultura hebrea, que el Señor Jesucristo tomó y los reeditó en función del Evangelio del Reino de Dios. Y muchos de los personajes de las parábolas son lo que llamamos nosotros los proscritos. Los niños, los prostitutas, los publicanos, las viudas, los extranjeros, los pastores de ovejas, es decir, los más, diríamos, desgraciados de este mundo, los más vilipendiados, ignominiados. En la primera parábola, la protagonista, la heroína de la historia es una viuda. Como ya explicamos, una viuda tenía una triple maldición aquí. Era mujer, segundo era viuda y aparte no tenía hijos y era una señora molesta. Por alguna razón molestaba a este juez. Era una mujer despreciada y despreciable en esa cultura. Pero ahora Jesús va a utilizar otro personaje también despreciado. Ya no es una mujer, ahora es un varón. Pero igual es un hombre despreciado. Fíjate que los judíos
tenían una oración, especialmente los judíos ortodoxos, se dice, ¿no? Como los fariseos, tenían una oración diaria, que ellos hacían esta oración todos los días. Era una oración sarcástica, irónica, hipócrita, una oración perversa, pero se la hacían a Dios. Y hablando de oración, fíjate que hay que tener cuidado con lo que oramos y lo que decimos al Señor. Pero ellos decían, ¿no? Todos los días, muy piadosamente, levantaban sus manos al cielo y decían, Dios, te doy gracias porque no me has hecho mujer, no me has hecho publicano, ni me has hecho gentil. Gracias, Señor, porque soy un judío, un descendiente de Abraham. Entonces tú puedes ver en la oración de los judíos ortodoxos, despreciaban a las mujeres, ahí tenemos una viuda en la historia, y despreciaban a los gentiles, bueno, no hay un gentil aquí, pero hay un gentil, por ejemplo, en la historia de Lucas capítulo 15, se puede ver el mundo gentil. Pero también los publicanos, los publicanos, los gentiles, es decir, los que no eran judíos genéticamente o por lo menos no habían comprado la ciudadanía judía, también eran proscritos. Y por supuesto las mujeres. Pero aquí tienes tú un proscrito, era un judío también. Pero era odiado no por ser hombre, odiado no por ser judío, por supuesto, sino por su profesión. Los publicanos eran como el SRI que tenemos hoy. Ellos compraban una franquicia al Imperio Romano compraban de todo el año. Le pagaban al imperio, por ejemplo, el impuesto de los pastores. Otro compraba el impuesto de los pescadores. Otro compraba el impuesto de los artesanos. Otro compraba el impuesto de los agricultores, etcétera. Entonces yo le pagaba al imperio. El imperio me decía, bueno, el impuesto de los pescadores en Capernaum, por ejemplo, cuesta $10,000, por decir algo. Muy bien. Entonces yo le pagaba al imperio esos $10,000, pero durante el año yo cobraba el impuesto a los pescadores, pero sacaba muchísimo más dinero que lo que le había pagado al imperio. Por lo tanto, el publicano terminaba siendo un traidor a su nación y terminaba siendo también un mentiroso y también un ladrón, francamente. Por eso cuando Zaqueo, que es jefe de los publicanos de Jericó, se convierte a Cristo, él dice, la mitad voy a dar a los pobres de mi plata, de mi riqueza, y la otra mitad yo voy a devolver 4 veces más a los que he robado, porque la ley judía decía que hay que devolver, no solamente pedir perdón cuando roba, sino que hay que devolver cuadruplicado cuando uno ha estafado. Y Zaqueo pues hace eso. ¿Por qué hace eso? Porque era un ladrón, había sido un ladrón. Ahora, este publicano por eso era odiado, pero Jesús pone al publicano, que era lo más despreciado en el contexto judío, otra vez como la viuda, y al fariseo, que era como, era lo más santo, lo más sagrado, lo más puro, lo más ejemplar en la sociedad judía. Y los dos se van al templo a orar. Y tú ya escuchaste cómo ora el fariseo, ¿no es cierto? Típica oración de los moralistas. Señor, yo soy pues la última Coca-Cola del desierto. Yo soy lindo, soy precioso, yo doy diezmos, yo oro, mira lo que yo soy, mira lo que hago, Señor. Bueno, por último, Señor, mira a este infeliz que está aquí a mi lado, a este publicano. Yo no soy como él. Tú deberías a mí agradecerme que estoy hablando contigo y de ser como soy. Esta es la oración moralista de la gente que menosprecia, humilla, vilipendia a los demás, como este juez injusto de la parábola anterior. Y a mí me encanta, este es uno de los textos favoritos, versículos favoritos míos de toda mi vida, siempre, desde que yo era un niño pequeño y empecé a estudiar la palabra de Dios, me encantó la oración del publicano. Mira, el versículo 3 dice, más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Para empezar, estaba lejos, no estaba cerca, como era muy típico de los fariseos buscar los primeros lugares, los mejores asientos para ser bien vistos, para figurar pues por su posición y por su posesión también, porque eran ricos. Pero este hombre está lejos, no mira, ni siquiera se siente digno de mirar al cielo. Y se golpea el pecho. Esto de golpearse el pecho es un símbolo físico muy tradicional de la cultura judía, como por ejemplo botarse polvo sobre la cabeza, rasgarse los vestidos. Cuando alguien sufría mucho, se rasgaba los vestidos, se botaba polvo. Eran símbolos de luto. Eran símbolos de dolor, eran símbolos de compunción, de quebrantamiento, decir yo no merezco, Señor, soy un malo, un pecador, yo no merezco estar aquí.
Y dice, se golpeaba el pecho y dice, Dios sé propicio a mí, pecador. Esta es una de las oraciones más chiquitas del Nuevo Testamento, de toda la Biblia, pero sin duda una de las oraciones más poderosas. Y Jesús dice que esta es la oración que le agrada a él, porque al final el versículo 14 dice, os digo que este publicano, descendió a su casa, no solamente escuchado. Jesús no dice que Dios escuchó la oración del publicano, no. Dios dice que lo justificó. Descendió a su casa justificado antes que el otro, es decir, el fariseo subió y regresó peor de lo que había subido, peor que antes, no le valió su oración. Pero el publicano regresó justificado, subió lleno de basura, lleno de inmundicia, lleno de pecado, pues, pero regresó limpio. Y dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Yo puedo ver esos conceptos en las dos parábolas. Una viuda humilde que, a pesar de quién es, busca justicia, a pesar de que sabe que ese juez es injusto, pero al final su persistencia hace que el juez le haga justicia. Mucho más el Señor. No tenga miedo, hermano. Dios nos ama. Dios está airado. Dios está enojado contra esta humanidad. Sin duda que sí, lo dijimos anoche. Dios ha castigado siempre a la humanidad por medio de la guerra, el hambre y la peste. La guerra, el hambre y la peste. Y estos tres producen un cuarto recurso que Dios utiliza para castigar a la humanidad, que es la muerte. Y si tú te das cuenta en el libro de Apocalipsis, tal vez en uno de estos días vamos a hacer un estudio devocional de eso, ¿verdad? Son los cuatro caballos del Apocalipsis, los cuatro jinetes del Apocalipsis. Son esos: hambre, guerra, peste, muerte, destrucción. Dios está ajusticiando, si cabe la palabra, a la humanidad, pero a sus hijos nos ama. Él es nuestro pastor, Él es el juez justo. Es alguien que no necesita tanta palabrería en nuestras oraciones, sino un corazón humilde, quebrantado, como este hombre. Dice Dios, sé propicio a mí, pecador. Esta es mi oración, amigos, todos los días. Cada día que me levanto, pido misericordia al Señor, porque Él es santo, 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 y yo soy pecador, 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 y necesito su misericordia. Y no necesito coronavirus ni la pandemia para hacer eso cada día. Intento hacer eso cada día de mi vida, con pandemia o sin pandemia. Es tiempo de humillarse. Entonces vamos a terminar orando. Voy a pedir que Anita pueda orar como mujer, como dama, como esposa. Eh, con esa perspectiva de mujer hemos revisado una parábola de una mujer, y me gustaría que honremos a la mujer y que una mujer termine este tiempo de devoción orando, diciéndole al Señor lo que ella quiera decirle. Tenemos unos 8 minutos y vamos a terminar este tiempo en oración. Es solamente un testimonio pequeño hablando de mujeres. Este día nuestra hija mayor cumplió años, y un día como hoy, 22 años atrás, nació nuestra hija Génesis, y fue una bendición. Hemos pasado un día bonito, la verdad, un poco atípico, es un cumpleaños un poquito extraño, pero hemos disfrutado con una rica comida, un pastel, y hicieron una fiesta muy linda, y creo que Génesis la disfrutó. Pero francamente es triste no poder hacerlo como siempre lo hemos hecho. Entonces, que sepan que también sufrimos, que también somos carne, que también tenemos retos que vivir. Esto también nos afecta. No somos súper espirituales. Yo soy un simple ser humano, salvo por la gracia del Señor, nada más. Y que sepas que el sufrimiento tuyo también es el mío, la molestia tuya también es la mía, pero que intentamos servir al Señor en la mejor manera que podemos desde nuestra casa, como estamos haciendo este devocional desde nuestra oficina. Así que vamos a orar con Anita, y si ustedes tienen algunos motivos de oración o algo así, pues los pueden dejar en el chat, en el WhatsApp también de la misión, de la iglesia, y será muy bonito, en forma anónima, por supuesto, orar por algo particular. Así que terminemos este tiempo de estudio bíblico devocional con una palabra de oración, agradeciendo al juez justo, hablando con el juez justo, precioso, que es nuestro Padre, y hablando con este Dios maravilloso que no necesita que le digamos tanto, sino que más bien le mostremos un corazón de carne, un corazón humilde, nada más.
Bueno, antes de orar, a mí me gustaría compartir con ustedes un versículo que hoy leí en mi devocional. Es un versículo que se encuentra en Primera de Crónicas 4:10 y dice así: E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Amén. Yo creo que con esta misma certeza de saber que todo lo que pidamos en oración y de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios lo hará. Dios es un Dios fuerte, justo, pero también Dios es misericordioso. Dios se quebranta con el dolor humano, se quebranta con la necesidad humana, se quebranta con el llanto, con las necesidades humanas. Así que pidamos a Dios de todo corazón para que Él nos cubra en este tiempo que es un tiempo para estar en familia. Cada cosa que pase en el día, disfrute, porque ese es un tiempo, es un regalito para vincularse con la familia. Y vamos a orar. Toma la mano de tu hijito, toma la mano de tu esposo, de tu esposa, y vamos a orar tomándonos de la mano como familia, porque no hay cosa más linda que invocar el nombre de Dios en familia. Así que vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por la vida de esta viuda, Señor, que insistía por una necesidad. Con esta misma convicción, con este mismo anhelo, venimos a ti para insistirte, Señor, para tener el atrevimiento de rogar, Señor, que tú bendigas nuestras vidas, que bendigas nuestras casas, que bendigas cada una de las necesidades que tenemos. Oro por las mujeres, Señor, que tienen que cocinar. Ha pasado ya un poquito más de una semana de esta cuarentena y parece que las provisiones empiezan a escasear un poquito. Pero Dios, queremos pedirte que no falte alimento en la casa. Como la viuda, Señor, de Sarepta, por medio de tu siervo Eliseo. Y le dije, llena las tinajas de la última cucharadita de aceite. Y su aceite jamás se terminó. Así sea, Señor, el arrocito, así sea cada una de las provisiones que tenemos, que nos alcance, Señor, hasta cuando esta cuarentena se termine. Permite que haya, Señor, esta abundancia, Señor, en medio de esta escasez. También recuerdo la historia de este fariseo, Señor, que se sentía, Señor, tan pecador, tan sucio, que ni siquiera alzaba a ver los ojos a ti, del publicano. Bendito Padre Celestial, yo te pido que tú nos permitas en este tiempo quebrantarnos como este publicano. Que aunque no podamos alzar nuestros ojos debido a nuestro pecado, que por tu gracia podamos, Señor, suplicarte misericordia, porque tú eres un Dios bondadoso. Quita el mal, Señor, lo más pronto posible. Estamos en un país realmente paralizado. Los meses que van a venir serán meses difíciles, pero Dios, sabemos que no estamos solos, que tú nos acompañas, que tú eres nuestro soporte, que tú eres nuestro baluarte, Señor, que tú eres nuestra bandera. Bendito Padre, danos las fuerzas, Señor, para seguir confiando en que tú proveerás, como Jabes. Señor, dice que él oró diciendo, quita el mal, quita mi dolor, y tú se lo concediste. Lo mismo queremos, Señor, para este mundo. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra rebelión, porque esta situación de este virus nos ha permitido, Señor, también hacer un escaneo de cómo está nuestra vida espiritual. A veces sin darte tiempo, porque decíamos, no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para leer la Biblia. Pero tú has proporcionado en medio de esta crisis ese tiempo. Que volvamos nuestros ojos a ti, como el publicano, como la viuda, Señor, como Jabes.
nos ponemos en tus manos y permite que la familia sea un tiempo para que todos en familia busquemos tu rostro y que podamos decir firmemente, yo y mi casa serviremos al Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias por seguirnos. Tenemos un minutito todavía y queremos invitarles para mañana a las 9:30 por el canal de la Iglesia Bautista Universitaria. En la celebración del culto dominical, yo voy a estar predicando un texto de Filipenses, trabajando el tema de cómo mayordomar, la mayordomía hacia la mayordomía de esta crisis. Y vamos a aprender algunos principios preciosos de las Sagradas Escrituras. Que Dios les bendiga, que descansen, tengan buena noche. Y a los hermanos de otros países que se están uniendo a estos estudios, países donde trabajamos, que Dios los bendiga también. Los extrañamos mucho en Chile, Cuba, Perú, Bolivia, por supuesto los Estados Unidos y algunas ciudades de nuestro país. A todos un abrazo, les amamos mucho y nos vemos mañana a las 9:30 en la mañana. ¿De acuerdo? Que el Señor les guarde. Dios les bendiga.